La presentación se llama, bueno, Why do women download illegally? ¿No? ¿Por qué las mujeres hacen descargas ilegales? Un estudio empírico sobre la brecha de género, es este concepto del gender gap en la piratería digital. Bueno, o sea, entiendo que se ve todo bien, estoy conectado desde dos sitios. Entonces, el punto de partida es esa idea entre la relación que existe entre, pues, bueno, el género y las cuestiones de cibercrimen y desde, bueno, desde esa diferenciación entre, bueno, cómo se ha venido enfocando la cuestión del género, la criminalidad, desde una perspectiva tanto tradicional como en sus nuevas manifestaciones o en sus, vamos a decir, eh, contemporáneas manifestaciones en el ámbito de la cibercriminalidad y de qué hablamos cuando hablamos de esta brecha de género, ¿no? Entonces, desde una perspectiva muy sintética, obviamente no, eso no trata, pero simplemente por introducir un poco de contexto, esta idea del estudio o del abordaje de las cuestiones de género en criminología o en investigación social relacionada con la delincuencia, pues básicamente se ha enfocado desde una doble perspectiva de manera tradicional. En primer lugar, pues intentar pues dar cuenta de si las teorías criminológicas tradicionales podrían servir para explicar también la delincuencia en mujeres. La evidencia lo que nos dice es que parece ser, ¿no? Y además es una cosa que se ha recogido, es que las mujeres delinquen mucho menos que los hombres. Y esto se ha visto relacionado con las cuestiones de delincuencia violenta y otras formas de delincuencia. Claro, la pregunta era bastante pertinente cuando los primeros autores en los años 70 decían, cuidado que parece ser que las teorías criminológicas la hemos montado sobre una delincuencia cometida por hombres, entonces servirá también para explicar, ¿no? Servirá también para explicar la delincuencia que cometen las mujeres. De hecho, el punto de partida es muy intuitivo y además muy interesante. Bueno, frente a esto se han dicho tres cosas, básicamente tres enfoques. El primero es que, bueno, aquellos autores que han venido, esto como saldrá publicado igualmente saldrá publicado en breve, me imagino, pues se incluirán todas las citas y todo esto, pero en cualquier caso, a golpe de clic os puedo dar todas las referencias que necesitéis. Bueno, en cualquier caso, el primero de los enfoques sobre esta manera tradicional de enfocar esta relación entre el género y la delincuencia fue básicamente decir que no, la delincuencia, los mecanismos que explican la delincuencia son los mismos tanto en hombres como en mujeres. Luego empezaron a aparecer un segundo tipo como de enfoque, un segundo tipo de respuestas que decía, bueno, cuidado que tendríamos que fijarnos a las diferentes teorías específicas para ver si realmente todas son escalables en términos de género. Es decir, puede ser que una teoría, como por ejemplo las teorías del autocontrol, las teorías de la atención, que estaban tradicionalmente aplicadas a hombres, también pueden servir para aplicar para entender la delincuencia femenina. Lo cierto es que los resultados aquí suelen ser bastante divergentes, es decir, hay elementos como que se asociaban directamente a esa idea de la masculinidad, como la falta de autocontrol, la impulsividad, que realmente, pues, si formaban parte o eran el elemento principal de una teoría criminológica, no podían escalarse o no eran escalables a la explicación de la delincuencia cometida por mujeres. Voy a ir un poquito más rápido, porque al final también un tercer enfoque decía, bueno, si alejémonos de esta idea como de elementos relacionados con el individuo y vamos a centrarnos también vale, ¿pueden explicar las interacciones sociales o los enfoques que utilizan variables sociales también estas diferencias que hay en las tasas de delincuencia entre hombres y mujeres? Bueno, pues aquí igualmente se utilizaban enfoques de teoría de control social, enfoques, por ejemplo, como la diferenciación, la asociación diferencial, entre otros, que bueno, que también al final acaban diciendo que esto no ayuda a explicar demasiado bien, la diferencia que hay entre la delincuencia cometidas entre hombres y mujeres. Entonces, la respuesta es como un poco agridulce, tenemos mucho trabajo por hacer y esto es una cosa buena de cara a preparar nuevos proyectos que se puedan introducir con la cuestión de género. Eso se lo dejo caer ahí a José Carlos, por si quiere coger el testigo ya de otro nuevo proyecto sobre género y propiedad intelectual. Pero lo cierto es que el punto de partida parece ser pues controvertido. Claro, había una segunda cuestión que era realmente, aparte de explicar si las teorías criminológicas tradicionales basadas en delincuencia sobre hombres por esta diferencia, o sea, por esta gran diferencia a nivel de incidencia, claro, ¿cómo pueden ayudar a explicar que las mujeres parece ser que se ven involucradas de manera, pues, como de manera creciente en actividades delictivas?
Y esto es básicamente el enfoque que se daba desde una perspectiva tradicional. Desde una perspectiva del cibercrimen, obviamente, si intentamos hacer una traslación de este tipo de presupuestos a un contexto de comportamientos en el ciberespacio, bueno, pues aquí lo que se ha venido a decir son, aquí a modo como de titulares, lo que se ha dicho que, bueno, que esta brecha de género parece que va a depender mucho de las conductas. Esta brecha de género parece ser que dependiendo de la conducta se estrecha y en algún caso incluso llega a desaparecer, ¿no? Esto es realmente interesante y lo veremos con algunos casos con conductas relacionadas con la vulneración de la propiedad intelectual. Otro tipo de cuestiones, y esto ha ayudado a inspirar este estudio, es que lo que se ha venido a decir es que las mujeres cometen más cibercrímenes en el caso de que estos no requieran de habilidades especiales, como por ejemplo, y esto hay muchísima literatura sobre esto, sobre las cuestiones del ciberstalking, el ciberacoso, conductas que tienen que ver con el acoso a través de redes sociales, y al mismo tiempo que, bueno, pues se vean como enlazadas con actividades que no consideran como demasiado serias. Otro tipo también de estudios lo que han venido a decir es que los hombres tienen como un autoconcepto de la ciberdelincuencia con con elementos muy marcados de género, diciendo, bueno, que al final entienden o que los hombres acaban entendiendo que tienen mejores competencias tecnológicas, tienen mayores habilidades tecnológicas, que sus soluciones a la hora de intentar afrontar problemas van a ser más eficaces que las mujeres, ¿no? Pues esto es lo que se venía recogiendo en este tipo de estudios. Igualmente, y esto puede ser algo también bastante reciente, que se puede ver, bueno, ¿no? Por esta popularización que hay de los e-games, ¿no? Y del mundo de los gamers y demás, como que se ha visto que el mundo de los videojuegos parece ser que es una especie de atmósfera de masculinidad, ¿no? En el que las mujeres ocupan un lugar pues muy marginal, ¿verdad? Y además, esto en cierto modo, aunque puede ser que tuviera una especie de genealogía en el que realmente había más hombres que mujeres, al final se ha acabado como pues formalizando y generando pues eso, una especie de entorno distante en el que las mujeres pues parece ser que no se quieren enrolar demasiado. Y finalmente, otra serie de enfoques que acaban diciendo que, bueno, esto también se podrían hacer muchas bromas, es como que los hombres acabamos asumiendo más riesgos que las mujeres, ¿no? Es decir, lo raro es que pues, se entiende que no vivamos tanto. Bueno, pues igualmente aplicado al ciberespacio se acaba diciendo que bueno, que los hombres suelen asumir más conductas de riesgo también en Internet. Bueno, y al final, aplicadas al ámbito que nos interesa, lo que se acaba es, en estudios que ha habido sobre piratería digital, es que esta brecha parece ser que en lo que respecta a piratería digital, pues se estrecha muchísimo. También hay datos, son datos que van oscilando, en el que en algún caso, por ejemplo, se encuentra que los hombres presentan mayor incidencia que las mujeres, pero que en definitiva no se trata como estas conductas que suelen pasar como conductas violentas en el que 9 de cada 10 delitos los cometen el hombre, ¿no? Como puede suceder con el tema del homicidio y ese único caso de los 10 que lo comete la mujer. Aquí parece ser que se estrecha esta diferencia. Bueno, vamos directamente, después de haberle dado contexto, ¿a qué tipo de preguntas de investigación lo hemos hecho? Pues directamente la pregunta de investigación que ha orientado este estudio ha sido, bueno, si realmente los hombres pues infringen la propiedad intelectual más que las mujeres. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué tipo de enfoques o qué tipo de factores de cumplimiento pueden ayudarnos a explicar esto? Esto lo vamos a ver, yo creo que varias veces a lo largo de la tarde, porque ha sido un poco el punto de referencia sobre el que hemos ido trabajando. Esto además forma parte ya de una línea que ya yo creo que sobra cualquier explicación que ya conocéis sobradamente de Crímina, en el que, bueno, pues podemos plantearnos varias hipótesis desde este aparentemente triple enfoque de la disuasión, de la legitimidad y de la influencia social, que al final pues son toda esta serie de variables que hemos visto en la contextualización. En primer lugar, una primera hipótesis donde, pues bueno, lo que vamos a hablar es de, bueno, que las mujeres van a descargar menos contenidos que los hombres. ¿Vale? Una segunda hipótesis es que, bueno, que las mujeres van a estar más influidas pues eso, ¿no? por una certeza percibida, van a estar más influidas por una certeza percibida y por la severidad de la sanción que los hombres,
una tercera hipótesis relacionada con el enfoque de la influencia social que nos va, bueno, con la que vamos a predecir que las mujeres van a estar más influidas por lo que harán los demás, va a decir, por la norma descriptiva, y tanto por la norma descriptiva como por la norma prescriptiva, que es en esencia lo que los demás piensan de nosotros, qué piensan los demás de nuestra conducta. Y sobre el enfoque de la legitimidad, pues bueno, podemos hipotetizar que las mujeres, utilizando a las mujeres siempre como punto de referencia para este estudio, pues van a estar más influidas por el juicio moral acerca de cuánto de mal está la conducta que están haciendo, pues van a estar más influidas por ese juicio moral que los hombres, ¿vale? Que los hombres. Y que las mujeres van a estar más influidas por el merecimiento, van a asociar un mayor merecimiento de castigo a la conducta que los hombres. Y finalmente, y esto es interesante porque lo que hemos visto tanto en la ponencia de Alan Mosler, además lo he introducido antes en la contextualización, es no podemos disociar el análisis sobre las conductas en el ciberespacio de las cuestiones de las habilidades técnicas, ¿no? De las competencias técnicas. Pues en este caso, y recogiendo un poco el testigo de las investigaciones previas, lo que venimos a hipotetizar es que las mujeres se van a percibir como que tienen menos habilidades para descargar que los hombres. Bien. Yendo un poco más rápido acerca del diseño, simplemente algunas notas. Bueno, simplemente esto es una cuestión de mera transparencia, de que no haya y de replicabilidad como debe ser. Bueno, ha sido un diseño no experimental, basado en encuesta, en el que como variables dependientes, es decir, como conductas de infracción, nosotros hemos evaluado las siguientes. Pues, bueno, pues piratería o descarga, en concreto de ilegal, se entiende, de música, de contenidos audiovisuales, de libros y artículos, revistas y otros, de videojuegos, de partidos de fútbol. Esto, bueno, yo creo que Fernando puede dar una explicación más acerca de, bueno, el interés que había por introducir también esta variable, de software. Recuerdo la llamada de, oh, chicos, yo creo que hay que meter también, además, de partidos de fútbol. Bueno, y aparte el plagio, ¿no? El plagio. Estas son pues las conductas que hemos evaluado, ¿no? Que hemos evaluado. Y sobre la muestra, pues bueno, ya hemos dicho antes que por suerte, es decir, Infractors, además el hecho de que pudiera hacerse en el marco de un proyecto, pues nos ha permitido acceder a muestras representativas nacionales. Esto es importante de cara a la validez externa de los resultados, es decir, no se trata de estudios pequeños y de estudios de un alcance corto, más bien todo lo contrario, es decir, de estudios que nos pueden permitir hablar, pues bueno, ¿no? De hacer una buena fotografía de cómo puede ser la situación del cumplimiento ahora en nuestro país. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una muestra representativa de la población española, compuesta por 613 personas, donde la mitad fueron mujeres, es decir, teníamos más que muestra suficiente para poder hacer nuestros modelos, para poder identificar los patrones, etcétera. Y bueno, con una media de edad de 31 años, y bueno, que en donde el 46,3% pues decían tener estudios universitarios. Bien, vamos un poco al punto central un poco de la presentación, que es, bien, entonces, podemos decir, si recordamos esa primera hipótesis, que las mujeres descargan menos que los hombres, de manera ilegal, se entiende, ¿no? Es decir, al menos que cometen algunas de las conductas que hemos dicho que estamos evaluando. De manera general, lo que vemos, es decir, voy a coger el ratón, ¿se ve el ratón? Sí. Es, bueno, que si tenemos el gris un poquito más claro, representa a las mujeres. En todos los casos, podemos decir que desde un punto de vista simplemente visual, desde un punto de vista visual, parece ser que siempre la mujer parece que realiza menos este tipo de conductas. Pero lo cierto es que desde un punto de vista estadístico, solamente hablamos que la descarga de contenidos audiovisuales, la descarga de partidos de fútbol, esto podemos discutir luego, de software y de plagio, es donde realmente podemos decir que hombres y mujeres presentan distribuciones distintas en la infracción o en la comisión de este tipo de conductas. Siempre en estos tres casos, que se señalan además en rojo, es decir, no tiene pérdida, siempre siendo la mujer siempre siendo la mujer los sujetos que menos han cometido esta conducta, pasando, por ejemplo, de un 42,5% a un 25,7% de todas las mujeres, se entiende.
por ejemplo, en el caso de partidos de fútbol, de un 36,4 a un 18,2, de un 49, caso de software, de casi un 50% de la muestra, un 39,5. En estos casos sí que podemos decir que hay una diferencia significativa por género. Bien, sobre la segunda hipótesis acerca de los factores asociados al incumplimiento, nos interesaba la cuestión de si las diferentes variables se distribuían de manera diferente entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista de la disuasión, es decir, de la severidad percibida, no había diferencias, ambos géneros se percibían como que la severidad era la severidad por las conductas, la severidad percibida por la realización de las conductas era la misma, que la influencia social, es decir, ambos géneros entendían, bueno, que la gente de su entorno lo hacía en la misma medida o que la gente de su entorno pensaría lo mismo si lo hicieran, es decir, aquí no hay una cuestión de género en esta variable en concreto. Sí que, y esto lo veremos luego cómo impacta en el modelo predictivo, en el juicio moral sí que presenta una diferencia de género, y en concreto de lo que muestran los resultados es que las mujeres perciben los comportamientos de piratería digital como más negativos que los hombres. Sobre el merecimiento empírico no hay diferencia, se entiende, no hay diferencia entre género, y luego, y es una cosa que realmente, bueno, pues lo único que hace es como confirmar o volver a repetir resultados de estudios anteriores, es que las mujeres perciben, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que siempre es sobre elementos percibidos sobre uno mismo. Las mujeres perciben que tienen menos habilidades tecnológicas, ¿no? O que las competencias tecnológicas que tienen son inferiores. No se les pregunta acerca de si tienen competencias tecnológicas inferiores a los hombres, sino se les pregunta por competencias tecnológicas y luego comparamos los valores de unos y otros, ¿no? Bien, y esta es la última diapositiva respecto a los resultados. Lo que sí que podemos decir es, bueno, entonces, ¿qué predice que una mujer o que las mujeres, qué predicen que las mujeres de este estudio en concreto, aunque pensando en términos de representatividad, bueno, las mujeres españolas, si somos bueno, siendo estadísticamente formales, ¿qué es lo que predice el incumplimiento? En concreto, en la piratería de software. ¿Por qué hemos cogido muy rápido, ¿por qué hemos utilizado esta conducta? Porque era la que se daba con mayor incidencia y era la que permitía hacer mayor cantidad de análisis con más rigor. De hecho, si vuelvo para atrás un segundito, si se fijan, la de software era justamente la que presentaba casi la mitad de la muestra, casi el 50% de hombres que lo habían hecho y casi el 39,5% de mujeres que lo habían hecho. Entonces, de cara a hacer un modelo, es mejor hacerlo con una conducta que, pues, bueno, que tenga una buena cantidad de personas sobre las que poder modelizar. Entonces, en este caso, lo que encontramos era qué es lo que realmente explica la infracción o la conducta de descarga de software. Pues en el caso de las mujeres, hablábamos de las habilidades, es decir, las habilidades juegan un papel fundamental, de tal modo que aquellas mujeres que tienen habilidades altas tienen más probabilidades de descargar que aquellas que no las tienen, es decir, frente a otro tipo de variables. La norma descriptiva, que esto es la norma descriptiva es cuánta gente de tu entorno crees que lo hace. Aquellas mujeres que piensan que hay más personas de su entorno que lo hacen, van a infringir más que aquellas que no lo piensan. Esta es sobre el conjunto de variables, hay que pensar. Hay muchas variables, de hecho, la mayoría se han quedado fuera. Si se fijan, nada más que nos hemos quedado con cuatro de todas. Perdón. El juicio moral, es decir, aquellas mujeres que piensan que su conducta está mal, van a infringir menos que aquellas que no lo piensan, en concreto, y el merecimiento empírico. Aquellas mujeres que piensan que la conducta merece más pena que aquellas que consideran que merecen menos, pues infringen menos, ¿no? Aquellas que consideran que tienen más, pues son las que infringen menos. De tal modo que este modelo nos ayuda a clasificar adecuadamente el 63,6%
de los datos. Es decir, el 63,6% de los datos. Es un dato muy, muy importante porque lo que quiere decir es que, bueno, tenemos un modelo que rinde muy bien, ¿no? Que tiene un buen rendimiento, pero lo cierto, y esto como no puede ser de otro modo, lo que anima es a seguir explorando, ¿no? A seguir explorando qué otro tipo de variables pueden ayudarnos también a explicar esto. Pero respecto a las variables de cumplimiento, a todas las que hemos planteado, son al menos son estas cuatro las que nos interesan en el caso de las mujeres. Vale, ¿cómo se diferencia esto respecto a los hombres? Pues respecto a los hombres, lo único que cambia es que en el modelo de los hombres no ayuda a predecir, o en el modelo de los hombres, en el modelo predictivo de los hombres, el merecimiento empírico no es una variable que interese. En el caso de las mujeres parece ser que sí. Entonces, lo que tenemos son que la diferencia en la predicción del cumplimiento en hombres y mujeres se debe principalmente, o parece ser no principalmente, sino que la principal diferencia, aunque no se debe principalmente, esto es totalmente distinto, la principal diferencia es en esta variable que es el merecimiento empírico, que no aparece en el caso de los hombres. Y para terminar, conclusions. Bueno, lo que encontramos es, vale, que esta brecha de género, bueno, no es una cosa homogénea, es decir, no es una cosa que aparezca en todas las conductas que hemos evaluado. Hay algunas que las que aparecen y otras hemos visto que no podemos decir que haya diferencias en el incumplimiento o sea, en el incumplimiento por género. En segundo lugar, que los factores de influencia, los factores que influyen en la influencia, que influyen en la infracción, son principalmente, pues, ¿no? El juicio moral y las habilidades que hemos visto, hablando de mujeres específicamente, que son las que hemos visto que tienen mayor peso. Y luego, bueno, que como no podía ser de otro modo, hay muchas más variables por analizar, que es necesario explotar más los datos, es necesario hacer más investigación y poco más. Y eso es lo que puedo contaros de una de las investigaciones en Fractal sobre género. Muchísimas gracias a todos.